nuestra esperanza. De Él viene, hermanos, eh, todo, todo lo que podamos poseer viene no, de parte de nuestro Dios y Salvador Jesús. Esperamos a nuestros hermanos que se conecten, amén. Nuestro hermano Leopoldo Prieto y también nuestro hermano Alberto Catejo, amén. Ya estamos en la hora, quizás entré muy temprano, pero ahí le envié eh, a nuestros hermanos la invitación, amén. Mándenos sus comentarios eh, para ver, hermanos, hoy sus opiniones con respecto a nuestro programa. Comparte el programa, si usted no está viendo ya en Facebook, comparte el programa de Facebook para que podamos así llegar a muchas almas, hermanos, eh, que necesitan, ¿sí? Almas que necesitan de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Así que esperamos, abordamos en esta hora a nuestros hermanos, por mientras, hermanos, quiero contarle que, bueno, nuestro programa por lo general va los días viernes, viernes a las 20:30 horas, pero la verdad que nos sentíamos en deuda porque hemos estado 2 semanas sin programa, echándolos de menos, por supuesto, y no hemos podido transmitir en estas 2 semanas por diferentes situaciones que se han presentado. Pero hoy estamos, hermanos, aquí para llevar a cabo, ¿cierto?, eh, vamos a analizar el libro de los Hechos con nuestros hermanos. Por hoy día vamos a empezar con el capítulo 1. Amén. Capítulo 1. Vamos a analizar texto a texto. Creo que vamos a poder aprender muchas, muchas cosas, hermanos amados, que nos enseña la palabra del Señor. Amén. Vamos a ver si nuestros hermanos aparecen por acá. Vamos a ver. No aparecen todavía. La verdad es que de repente se nos pone muy complicado. Muy complicado, hermanos, el tema con respecto a la tecnología. No sé quién nos está viendo en esta hora, no puedo. A ver, dice. Sí, mm, vamos a ver. El Salmo 127 nos dice que si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Eh, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. Y aquí herencia del Señor son los hijos, cosa de estima del fruto del vientre, cosa de estima del fruto del vientre, como saeta, como saeta en mano del valiente, así son los hijos habidos. En la juventud bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando, cuando hablare con los enemigos en la puerta. Ya nuestros hermanos van a estar por conectarse. Finalmente empezamos a las 8:30 de la noche, ya estamos a minutos, ¿cierto?, de comenzar. Le damos la bienvenida a todos los que están conectados, y yo no puedo ver, no sé quiénes están conectados, pero le damos la bienvenida en esta noche en el nombre del Señor y Salvador Jesús. Vamos a ver. No, me parece nadie todavía.
sé si mi hermano ha tenido problemas para entrar. A ver. Gracias por los que están compartiendo el programa, que nos acompañan en este día. Muchas gracias. Saludamos a los hermanos de todo el país, de todo el mundo. Ingresa al escenario. A ver, aquí está. Ahí está. Ahí estamos. Mi hermano Alberto, Dios le bendiga, bienvenido. Amén. Bendiciones, pastor. Bendiciones para todos aquellos que también nos van a acompañar en este día lunes, que lo hicimos debido a circunstancias. Nuestro pastor tuvo que estar en un servicio funerario. A mí me tocó el día sábado y domingo también participar. Por lo tanto, esa es la razón por qué estamos hoy día lunes y esperamos que esta noble y fiel sintonía también nos acompañe, ¿no es cierto?, como lo hace generalmente. Así que ojalá Dios también nos utilice a nosotros para poder hablar con claridad y con denuedo también la palabra del Señor, por lo que pedimos sus valiosas oraciones para cada uno de nosotros. Amén. El hermano Leopoldo todavía no se conecta. Hermano Alberto, ¿usted a quién tiene conectado ahí en su Facebook? No, yo veo que hay 4 personas conectadas, pero no. Estoy aquí entrando para ver, y tengo a nuestra hermana Rosa Cristina Medina Barca que nos está saludando. Tengo a nuestra hermana María Sobarzo, y eso es lo que hasta el momento pasa, que este teléfono que utilizo yo para ver si hay peticiones o alguna acotación, gracias hermana Rosa Cristina por compartirnos, recibe la señal después. Por lo tanto, puede que ahí más adelante me muestre quién también nos está acompañando, pero de momento está nuestra hermana Rosa Cristina y nuestra hermana María Sobarzo, a quienes les enviamos cariñosas saludos y muchas bendiciones también, ¿no? Bien, hermano Alberto, vamos a empezar. Yo creo que ahí en el camino se conectará el hermano Leo. Vamos, como habíamos conversado, hemos cambiado un poco el formato del programa y vamos a empezar, ¿cierto? Dividiendo el libro de los Hechos, el capítulo 1 del libro de Hechos, para que los hermanos tomen sus Biblias y abran la escritura en el capítulo 1 del libro de Hechos. Amén. Hecho, aquí en la versión Reina Valera 60, dice Hecho de los Apóstoles. Amén. Hecho de los Apóstoles. Esta carta, ¿cierto? Bueno, sabemos que la escribió Lucas, que recopiló detalles importantes, ¿verdad? Y es como la continuación del libro de Lucas, ¿verdad? Y bueno, ahí tiene la narrativa de todo lo que hizo el Espíritu Santo, ¿cierto? O la iglesia por medio del Espíritu Santo en los comienzos, cuando partió la iglesia. Así que le voy a ceder la palabra en esta hora, hermano Alberto, para que usted nos hable, ¿cierto?, de estos primeros 5 versículos del libro de Hechos, capítulo 1. Dios le bendiga, hermano Alberto, y le utilice de grande manera. Amén. Voy a comenzar leyendo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí.
Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El evangelista Lucas llama primer tratado al evangelio que posteriormente llevaría su nombre, ¿no es cierto? Y en Lucas capítulo 1, versículo del 1 al 4, leemos que dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Partir diciendo que ningún creyente que esté bajo la unción del Espíritu Santo va a proclamar un mensaje improvisado, sino que lo que habla debe ser sí o sí causa y motivo de investigación, de escudriñar y de percatarse, cerciorarse si de veras lo que va a hablar tiene un fundamento 100% escritural. Porque acá nosotros no podemos ni añadir ni quitar a lo que está escrito en la palabra del Señor. Amén. Y de esto nos lo confirma el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 10 al 11, donde dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron, y nuevamente aparece la palabra, diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Escúchelo bien, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Amén. El Señor, como decía, después de haberle dado instrucciones por el Espíritu Santo, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras de ello. Lucas, por lo tanto, se puso a describir la continuación de la obra de Cristo mediante el ministerio de los apóstoles, ¿no es cierto? Amén. A partir de la orden contenida en Hechos 1, versículo 8, describe en forma ordenada los hechos de los apóstoles. Ahora, por ejemplo, nuestro pastor se refirió a la Biblia que usamos nosotros, dice Hechos de los Apóstoles. Yo tengo la mía, dice solamente Hechos. En el inglés dice Acts o Acta también. Pero este libro debió llamarse Hechos del Espíritu Santo. Amén. A través de los apóstoles. Amén. Porque al decir Hechos de los Apóstoles indicaría que los hechos los hicieron los apóstoles y no el Espíritu Santo. ¿No es cierto? En obediencia al mandato de su maestro, los discípulos dieron testimonio en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me estoy refiriendo a que Jesucristo les dio instrucciones por el Espíritu Santo y una de las instrucciones era que ellos predicaran el Evangelio, ¿no es cierto?, comenzando desde Jerusalén, toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El evangelista Lucas nos aporta también otra información de suma importancia. En sus comienzos, la iglesia estaba compuesta solamente por judíos y bajo ese contexto, la iglesia nunca
hubiera podido cumplir su misión a nivel mundial. Y esto porque hubiera permanecido dentro de los límites de una religión que es demasiado exclusivista como lo es el judaísmo. Recordemos que recién en Hechos capítulo 10, voy a tomar los versículos 34 y 35, recién Pedro entendió el plan que tenía Dios para los gentiles. Y estando en la casa de Cornelio, él, como digo, ya han transcurrido 10 capítulos, sabemos que la Biblia original no tiene capítulos, no tiene versículos. Amén. Pero ya hacía bastante rato que el Espíritu Santo les había enviado y Pedro recién viene a entender, y cuando ve derramarse el Espíritu Santo, dice en Hechos 10, 34, 35, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. La iglesia entonces necesitaba liberarse del exclusivismo. Creo, desde mi perspectiva, que todavía aquí en algunos retazos de exclusivismo dentro de las iglesias actuales. Entonces, solo así llegó el evangelio a ser, como dice Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 23, que le dice a los discípulos de Colosas: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Se predica en toda la creación que está debajo del cielo, y dentro de los parámetros del judaísmo esto jamás se hubiera podido lograr, puesto que, como digo, el judaísmo fue y sigue siendo una religión muy, muy exclusivista, y seguramente se hubieran abocado a predicar solamente a judíos, como lo hacían ellos. Y el verso 2 dice: hasta el día que fue recibido arriba, y aquí está, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Este dato contenido en la primera mitad del versículo 2, Lucas ya lo había aportado, ¿no es cierto?, en el evangelio que lleva su nombre, capítulo 24, verso 51. Me refiero a lo que dice Lucas aquí en el verso 2, hasta el día que fue recibido arriba. Dice: aconteció que bendiciéndolo se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Pero acá, en el versículo 2 de Hechos capítulo 1, Lucas nos aporta una nueva enseñanza. Lucas reconoce plenamente la función del Espíritu Santo en el crecimiento de, podríamos decir, de esta naciente iglesia. Y desde el día que el Señor dio mandamiento por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo se constituye como el primer consejero de los dirigentes, de sus colaboradores, como el primer, ¿no es cierto?, agente a tomar en cuenta. Y hemos estado conversando con algunos hermanos y hemos llegado a la conclusión de que hoy en día se es objeto de la improvisación. Recordemos y vamos a recordar. Entonces, esto en virtud era el cumplimiento de lo que el Señor les dijo en San Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, no aparte de la verdad ni a verdad de a media, a toda la verdad. Amén. Porque
porque no hablará pues, de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que creyere y os hará saber las cosas que han de venir. Y entre las cosas que han de venir, entre los eventos que han de venir, hay uno muy importante, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el autor, sabemos que el Espíritu Santo, pero quien escribió el libro de los Hechos, reconoce que el Espíritu Santo tiene la primacía. Entonces, el Espíritu Santo, recordemos que los requisitos para elegir diácono eran varones llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio. Recordemos que en Antioquía la iglesia comenzó a ayunar, comenzó a orar, y el Señor les dijo: apartadme a Saulo, a Bernabé y a Saulo, para la misión que el Espíritu les tenía contemplada. Y luego de haber orado y de haber ayunado, nuevamente lo despidieron. Fue el Espíritu Santo el que envió a Pablo y le habló también a Ananías para que pusiese sus manos sobre él. Fue el Espíritu Santo el que les prohibió predicar en Bitinia, pero vea cómo son las cosas, que posteriormente el Señor, el Espíritu Santo les prohibió predicar en Bitinia, una región del Asia Menor, y posteriormente el mismo Espíritu Santo le abre el corazón a una tal Lidia, vendedora de púrpura, natural de Tiatira, y Tiatira, ¿dónde queda? En el Asia Menor. Amén. Entonces, no es tan así cuando nosotros hoy día decimos: no, si el Señor dijo, vayan y prediquen el Evangelio por todo. No, no es que nosotros tenemos que ir y sin consultar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo que habló a los apóstoles, el mismo Espíritu que está en nosotros, y si no está, tenemos que buscarlo, por supuesto, para pedirle la dirección, porque vuelvo a insistir, somos hijos de la improvisación. Yo he visto muchos mensajes improvisados donde, no sé, da un poco de celo, un poco de lástima, una cuestión patética, donde al diablo se le otorga incluso la calidad de creador. Dios bendiga a nuestro hermano Daniel Vergara, que también nos está viendo y nos está saludando. Amén. Dice: a quienes después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Pruebas indubitables es que no merecen duda. Ahora, lo glorioso de todo esto es que el Señor, después de su resurrección, se apareció a más de 500 personas. Y si usted se fija, por ejemplo, Mahoma, el profeta de los mahometanos o islamistas, fue criado por un tío, eran personas analfabetas, pero cuando la superstición se apodera de la mente y del corazón de las personas, es fácil, ¿no es cierto?, arrastrar masas detrás de ellos. No, nuestro Señor no se apareció solamente a una persona como José Smith y como muchos que solamente ellos recibieron la revelación. Solamente en la compilación de las Escrituras tenemos varios autores que concuerdan en lo mismo, ¿no es cierto? Y él se apareció y les dio una orden: que no se fueran de Jerusalén, porque en Jerusalén Dios podía y quería derramar el Espíritu Santo cuando reciban la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. ¿Qué hubiese pasado si los discípulos se hubiesen desesperado y se hubieran movido de Jerusalén? Porque nosotros hemos visto, alguien dijo con justa razón que fe e impaciencia son una pésima mezcla. Amén. Si nosotros vemos cuando Samuel se desesperó porque el pueblo desertaba y ofreció un sacrificio a él que no le correspondía, inmediatamente Dios le dijo:
yo hubiera confirmado tu trono para siempre, le dijo, pero por cuanto esto has hecho, se fija lo que puede suceder por ser precipitado. La Escritura no dice cuánto tiempo esperaron, pero allí estuvieron hasta que el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Y luego le dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El bautismo del Espíritu Santo es un tema muy poco conversado y mucho menos explicado. Cuando el Señor sopló sobre los discípulos y les dijo, recibid el Espíritu, la pregunta es, ¿lo recibieron? Claro que lo recibieron. Y les dio autoridad sobre los enfermos, sobre todo. Ahora, si el Espíritu Santo es el que nosotros acciona, el que nosotros queramos aceptar a Cristo, la carne nunca va a poder esto. No es la carne, es el Espíritu de Dios obrando en nuestras vidas. Por lo tanto, sepamos diferenciar entre lo que significa el bautismo con el Espíritu Santo y lo que significa tener el Espíritu Santo, porque antes que ingresara nuestro hermano Polo, a quien saludamos, un abrazo, hermano Polo, para usted, Amén. su familia, todo. Bendiciones, hermano, bendiciones, pastor. Amén. Estábamos hablando de el exclusivismo. Y hoy día hay personas que por no tener la evidencia de hablar en otras lenguas, son prácticamente excluidos, Sí. ¿no es cierto? Que no pueden hacer esto, no pueden hacer esto otro. Entonces, ese exclusivismo que tenía el judaísmo, nosotros de alguna u otra manera también lo estamos teniendo y como digo, hemos dejado de consultar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue y debe ser, ¿no es cierto?, el agente por el cual estén regulados todos nuestros pensamientos, nuestras acciones, porque como le digo, tomar el versículo, que porque el Señor lo dijo, vayan y prediquen el Evangelio por todo el mundo, a toda criatura, eso no nos autoriza para que nosotros entremos. Acá, para muestra, un botón. Acá hay un sector llamado Idahue. Allí, durante mucho tiempo, se intentó levantar un culto. Se porfió contra la voluntad de Dios. Nunca se pudo levantar un culto, además de los 4 que ya estaban establecidos, y hasta el día de hoy no existe, a pesar de todos los esfuerzos humanos, no existe un culto allí porque simplemente no se oró, no se ayunó y mucho menos se consultó al Espíritu Santo si realmente era la voluntad de Dios el que allí existiera un culto. Por lo tanto, digo, hoy en día creo que, insisto, hay mucha improvisación, hay poco estudio de la Escritura, no de todo, porque como le digo, el evangelista Lucas, hemos leído en su primer tratado, que es el Evangelio que lleva su nombre, que él se preocupó de escudriñar, de indagar y de poner en orden las cosas que los otros apóstoles habían dicho, profetas, todo, para ofrecer un bosquejo, un esquema claro de lo que Cristo quería ahora de la iglesia, pastor. Amén. Que Dios le bendiga a mi hermano Alberto con la primera exhortación de los primeros 5 versículos de la Escritura. Amén. Más o menos tomando unos 15 minutos más o menos, que son para que puedan explayarse un poquito más. Y hermano Leo, bueno, continúa con los restantes versículos del verso 6 hasta el 11. Amén. Hermano Leo, el Señor lo bendiga. Dando la escritura también, lo leo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y dice
Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, en tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a él ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Bueno, aquí hay hartas cosas que hay que desmenuzar, porque en definitiva aquí primero lo que hay que rescatar, ¿cierto? Que el Señor mandó a los discípulos a que los esperaran en cierto lugar, ¿ya? Y ellos obedecieron, porque la obediencia es mejor que los sacrificios, lo enseña la Escritura. Entonces eso es lo primero, a veces por no obedecer lo que nos dicen, también nos encontramos con dificultades y nos perdemos las bendiciones, porque tal como contaba usted, mi hermano Alberto, que claro, a veces vamos para un lado que Dios no quiere que vayamos. ¿Mm? Entonces eso a veces nos dificulta más la vida. Y los discípulos, ¿cierto? Siempre sabemos que esta pregunta que le hacen es una pregunta más política que espiritual. ¿Ya? Porque ellos hablan, ¿cierto? Si el Señor va a restaurar el reino de Israel en este tiempo, ¿ya? Ellos tenían apuro porque querían salir, ¿cierto?, de debajo del yugo de los romanos, que por cierto era bastante duro, pero Dios tiene sus tiempos fijados, ¿ya? Dios fijó los tiempos para todos, por lo tanto no va a hacer nada antes de tiempo, ni va a revelar lo que Él no quiere revelar tampoco, ¿ya? Dios revela lo que a Él le parece conveniente para el ser humano, pero si no quiere revelarlo en su soberanía, Él puede no hacerlo. Y de hecho, cuando el mismo Señor da testimonio diciendo que el día ni la hora nadie lo sabe, el día y la hora de su venida nadie lo sabe, ¿ya? Ni aún Él dijo, ¿ya? Sino solo mi Padre, ¿ya? Aunque Dios estaba en Cristo, ¿cierto? Él como hombre en su manifestación humana, en su manifestación de carne, como hombre no lo sabía, pero como Dios sí lo sabe todo. Amén. Por eso que Pedro le dijo, Señor, tú lo sabes, tú sabes todas las cosas, como Dios, ¿ya? Como hombre no las sabe todas, pero como Dios sí, porque como hombre vino a servir, vino como siervo, pero como Dios sabe todas las cosas. Y él dice, es cierto, le responde a esta pregunta, porque Dios siempre responde. El Señor no es alguien que creó todas las cosas y las dejó ahí, y Él se apartó, se alejó y dejó que todo quedara funcionando, pero Él se fue. Él está pendiente, ¿ya? Y tanto sí que dejó, tal como hablaba usted, mi hermano Alberto, Él dejó de su Espíritu Santo y lo puso en la iglesia, en cada uno de los creyentes. Ya no hay un edificio, sino que ahora las personas, los hombres, las mujeres, los creyentes, son el edificio de Dios. Somos una edificación de Dios, el templo que Dios quiso habitar ahora ya de manera individual, porque con cada uno Dios tiene un trato distinto, ¿ya? Entonces dice, no, le responde el Señor, no os toca a vosotros saber los tiempos, los sazones que el Padre puso en su sola potestad. En su poder, en su autoridad, Él puso todas las cosas en un orden y nadie va a quebrantar ese orden, ¿ya? Y Dios a quien quiere se lo revela y a quien no, simplemente no lo hace, ¿no? Pero añade, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, esta escritura que se predica mucho en todos lados, ¿cierto? En todas las reuniones. No hay reunión que no salga esta escritura, ¿verdad? Porque además es muy efectivista, o sí, ahí salen los amenes, los santos, la gente Aleluya. Llora, ¿cierto? Entonces es muy efectivista esta escritura, pero esto tiene
un trasfondo mucho más profundo que Amén. hablar en lengua o que saltar de la banca. No, tiene una profundidad mucho mayor. Y lamentablemente para los testigos de Jehová, con esta escritura quedan desnudos, porque en definitiva Jesucristo dijo: me seréis testigos de, no de Jehová. Amén. Entonces quedaron sin pega al tiro, ¿ya? No sé qué. Usted le pone este texto y no tiene qué revista vender, pues. ¿Ya? Se le frustra el negocio de la atalaya y el despertar, porque no, testigo de Jehová Dios nunca los mandó, pues. Amén. Porque ellos se toman de una escritura del Antiguo Testamento, ¿cierto? ¿No? Que habla: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, ¿ya? O dice el Señor. Pero eso era sombra de lo porvenir. Amén. Los testigos reales, los testigos verdaderos, son los que aparecen aquí, a los que el Señor comisionó. Y me seréis testigos. A ellos lo está mandando. Amén. ¿Ya? Entonces, claro, ahí tenemos el primer problema. Primero, porque los testigos de Jehová se quedaron sin pega, ¿ya? No tienen de quién testificar, ¿ya? Y segundo, porque Dios nunca va a mandar a alguien a testificar sin poder primero, sin autoridad, ¿ya? Dios no manda a nadie con los brazos, con las manos vacías. Dios los manda revestidos de poder, revestidos de autoridad. Porque ellos no iban la comisión de ellos no era fácil como la comisión nuestra, porque nosotros tenemos la misma comisión que ellos: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, ¿ya? Y en esa función de predicadores nos vamos a encontrar con demonios, nos vamos a encontrar con impíos, nos vamos a encontrar con gente necesitada, nos vamos a encontrar también con gente que tiene la esperanza perdida, que tiene un vacío que no haya cómo llenarlo, y por eso es tan importante que el Espíritu Santo esté en el creyente, porque el único que puede hacer el cambio, el único que puede llenar ese vacío es el Señor Jesucristo. Amén. Por medio de su Espíritu. Amén. ¿Ya? No hay otra forma. No, la elocuencia de los hombres no sirve para eso, ¿ya? No. El mejor terapeuta del mundo no lo puede llenar ese vacío. Y por eso que encontramos, ¿cierto?, mucha gente que termina atentando contra su propia vida, porque le falta algo en su corazón. Amén. Amén. Y por eso Dios proveyó a la iglesia de aquello que le falta a aquellas personas que no conocen al Señor y que no tienen esperanza. ¿Ya? Hay una esperanza viva en la iglesia. Dios la puso ahí, la estableció. Y nos puso a nosotros como testigos de aquello. Y dice que habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, de aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, que eran ángeles, ¿ya? Los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Pero qué glorioso, porque primero hay una comisión, hay un trabajo que Dios nos pone, una responsabilidad. La responsabilidad de la iglesia es predicar el evangelio, ser testigo no de un libro que tiene una serie de enseñanzas, ser testigo del autor del libro. De eso nos mandó, ser testigo del autor del libro, que hoy día todos predican, todos hablan. Usted aprieta un botón y le salen los predicadores, pero con montones. Sin embargo, no todos tienen el poder o la autoridad para producir el efecto que se espera. Porque se espera un efecto, o sea, no es que él lo haya mandado así como si las moscas, así como si pasara algo. No, hay un propósito. Dentro de todo hay un propósito. No es a la ligera. Y la importancia de que él haya sido tomado en una nube, ya tiene que ver con que hay una esperanza para todos los creyentes de que ese mismo que subió la nube volverá de la misma manera. Amén. No va a dar espacio a confusiones, ¿ya? Nadie va a tener que pasar lo que pasó Juan en el libro del Apocalipsis, que dice que vio uno semejante al Hijo del Hombre, pero no estaba seguro. Dijo: vio uno semejante al Hijo del Hombre. Y nosotros no, porque lo que está escrito aquí dice que así como fue llevado en las nubes, así volverá. Por lo tanto, va a ser fácil reconocerlo. No vamos a tener que inferir que si es o no es, vamos a estar en esa disyuntiva, ¿ya? Y se aparecieron estos dos varones con vestiduras blancas,
porque tal como siempre lo enseñamos, ¿cierto? Y lo sabemos, nosotros, Dios siempre se vale de 2 o 3 testigos para que conste toda verdad, ¿ya? Estaban los discípulos ahí, pero también Dios mandó a sus 2 testigos para confirmar que lo que estaba ocurriendo ahí ya iba a ser de la manera que Él lo dijo que iba a acontecer. Y en ese momento, ¿cierto? Ellos con estos 2 varones con sus 2 vestiduras blancas, los cuales dice también, les dijeron, varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá como le habéis visto ir. Y aquí en el libro de Apocalipsis, hermanos, lo podemos ver en el capítulo 1, y esto me lo preguntaron la otra vez también, y dice, he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá. El capítulo 1 Apocalipsis, el verso 7, dice, aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces, mi hermano, tal como él lo dijo, el Juan también lo vio, ¿cierto? Y Cristo anuncia su regreso, porque me lo preguntaron también una vez, hace poco, un hermano, y me dijo, ¿qué pasa aquí? Porque dice que viene en una nube. Él está anunciando que viene, pero todavía no viene, ¿ya? Lo que está diciendo que él viene en una nube, tal como se lo dijo, como se lo dijeron los ángeles a los discípulos, ¿ya? Aquí está anunciando que él viene, pero no aparece hasta el capítulo 19, en el verso 11, donde ahí todos los linajes de la tierra lo van a ver. Y los que le traspasaron, es decir, el pueblo de Israel, los judíos, porque ellos son los que lo traspasaron. Ellos pidieron la vida de él. Los otros ejecutaron nomás, pero los que condenaron al Señor fue el pueblo de Israel, ¿ya? Ellos estuvieron ahí, fueron ellos los que pidieron que al Señor lo crucificaron. A ellos se les dio a elegir, ¿ya? Aquí está Jesús o Barrabás. Y ellos eligieron y eligieron mal. Desgraciadamente eligieron mal. Aunque todo estaba ya predeterminado por el Señor, ¿cierto? Dios sabía, no es que Él haya, ¿cierto? Voluntariamente hecho que Judas se ahorcara, ¿cierto? Que lo vendiera. No, Judas estaba consciente, porque el Señor le dijo, el que mete conmigo la mano en el plato, ese me va a traicionar. Pero no dijo que tenía que ser Él. Él escogió eso. Amén. Por eso que otro tomó su oficio. Otro lo tomó, ¿ya? Porque cuando el hombre se aparta, cuando la mujer se aparta, ¿ya? Llega un punto en que Dios lo deja hacer y obviamente Satanás lo utiliza y después lo desecha. Porque para el enemigo nosotros somos como el chicle, que se nos pasa lo dulce y lo escupe. Así nos trata. Así trata el diablo a los creyentes. ¿Ah? Para lo que servía nomás y para afuera. ¿Ya? Perdón la analogía tan burda que hago, pero es un poco cierto en ese sentido. Entonces, lo que el Señor está afirmando ahí, ¿ya? En estos pocos versos, ¿ya? Es que su venida es importante porque hay un propósito detrás de eso. Amén. Que Él va a venir a establecer su reino. Porque aquí el problema que hay, ¿ya? Es que Satanás siempre ha estorbado para que Dios pueda ejercer su reino. Él se rebeló, ¿ya? Pero va a llegar el momento en que este que estorba va a ser quitado de en medio y va a establecer el Señor su reino milenial con Israel, va a restaurar a su pueblo Israel las reliquias, porque no todo Israel será salvo, sino solo las reliquias, el remanente que Dios determinó que iba a salvar. Del total, Dios va a salvar solo una parte, ¿ya? Y ese remanente Dios lo va a cuidar y lo va a poner, ¿cierto?, en Jerusalén como cabeza de las naciones. Todas las naciones van a tener que subir, las que, ¿cierto?, pase la gran tribulación, ¿cierto?, a la batalla de Armagedón, van a entrar al milenio y van a poder disfrutar de ese reinado. Un reinado que solo ha estado en la imaginación del ser humano. ¿Por qué? Porque ningún gobernante, ningún rey ha podido generar lo que se va a generar durante el milenio, que es, ¿cierto?, un reino mundial donde haya paz, donde haya prosperidad, donde no haya enfermedades, donde las personas puedan
trabajar para sí misma y no para otros, donde no va a haber un gobernante que va a asumir a países enteros ya en la ruina, como vemos hoy día. Sí, tenemos naciones donde son azotadas. Cristo va a liberar a todas esas naciones del yugo que las tienen sometidas a los hombres. Usted ve Venezuela, Cuba, Nicaragua, Corea del Norte. No hay ningún país, no hay ninguna organización mundial que haya podido defender a los habitantes de esas naciones. Pero cuando Cristo venga, van a ser todos ellos liberados también. Amén, amén. Van a poder creer tranquilos, sin miedo, porque todos, dijo el Señor, me conocerán. Nadie va a tener que enseñarle al otro. Aleluya. Todos van a conocer al Rey. Amén. Entonces, esa promesa es una promesa también de alivio. Ya no solo Israel va a ser restaurado, ya va a ser puesto como cabeza de naciones, pero también las naciones, las personas van a poder realmente ser libres, porque hoy día no tienen esa libertad. Amén. Pastor. Amén. Dios le bendiga, hermano Leo. Bien, ahora vamos a los últimos versículos. Me tocó la parte más larga, que nos habla de un solo tema, prácticamente, un solo tema puntual. Y lo vamos a relatar. Dice en el nombre de Jesús: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, Amén. el cual está cerca, perdón, se me fue la... Ahí sí. Dice, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraron unánime en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó de en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con un salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acedalma, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, y que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muéstranos cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y le echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Bien, porque decía que hay un tema fundamental más que nada aquí, es con respecto al reemplazo de aquel que fue el traidor, ¿cierto? El que vendió al Señor. Y esto nos confirma algo, hermanos amados, en este tiempo actual: el número de los apóstoles. Son 12. No hay más. Pedro, ¿cierto?, quiso completar ese número por cuenta propia. Yo siempre he dicho que aquí la llenura del Espíritu Santo no había venido todavía. Estamos en el capítulo 1. La llenura vino en el capítulo 2. Por tanto, que creo yo, de acuerdo a lo que yo leo y de acuerdo a lo que vamos a ver en los capítulos más adelante con respecto a la elección del apóstol Pablo, que aquí lo que hace Pedro es adelantarse a algo que el Espíritu Santo no había ordenado todavía. Porque si vemos de hecho para adelante, el Espíritu Santo empieza a hacer el orden. Mi hermano Alberto citó, ¿cierto?, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio. Un predicador dijo: Saulo no le dio depresión porque fue nombrado aparte, como segundo lugar. ¿Amén? La exclusividad no le dio depresión, como digo muchos días: yo quiero ser el primero.
Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que ellos oraron y luego lo hicieron a la antigua, echaron suerte. Y ahí está la diferencia. Porque el Espíritu Santo no habló ahí, como la vez siguiente, cuando hace apartar a Saulo y a Bernabé, o a Bernabé y a Saulo, como dije antes. Entonces, aquí, hermanos amados, deja ver claramente que todos estos apóstoles que han salido contemporáneos, el título que se les ha dado o se han tomado, son falsos. Así de tajante. Y la iglesia del nombre debe reconocer esto. Los estudiosos de la Escritura, como decía mi hermano, los que estudian la Escritura, deben reconocer esto con respecto al apostolado, porque hoy día esto se volvió una chacra. En el fondo hay una feria ahora. Cualquiera es apóstol hoy día, ya, por ahí andan varios que tienen 4 o 5 iglesias y ya son apóstoles. Pero aquí es claro, hermanos amados, que el tema de los 12 apóstoles, que los que el Señor, porque el Señor escogió. Dentro de la elección cayó Judas. Pero la Escritura dice que Judas amó más el precio de la maldad, la iniquidad. Él tuvo, ¿cierto?, tiempo para haberse arrepentido. No lo hizo. Judas nunca se arrepintió. Aunque devolvió o tiró las 30 piezas de plata, ese no fue un síntoma de arrepentimiento, porque luego él mismo atenta contra su vida. Entonces no hay un arrepentimiento. Lo que se provocó ahí fue un remordimiento de conciencia, prácticamente, por lo que él había hecho. Dijo, he entregado sangre inocente. Pero nunca se arrepintió. Por tanto, se perdió. Hay muchos que hoy día profesan que Judas se salvó. La Escritura dice lo contrario. Porque el mismo Jesús, en su oración, él dice, ninguno de los que me diste se perdió, sino el hijo de perdición. Es claro. Entonces, escogen aquí, estos hombres quizás eran bonachones, ¿cierto? Tanto José como Matías, pero aquí la manera de elección fue humana, prácticamente humana. Como hoy día se eligen diáconos a dedo, pastores a dedo, evangelistas a dedo, porque gritan un poco, ¿cierto? Son evangelistas. Hoy día justamente conversábamos con el tema, ¿cuál es la labor de un evangelista en la iglesia? ¿Cuál es la labor del pastor? Porque aquí estamos hablando de los ministerios. Pedro expresa aquí y dice, el ministerio, el oficio, tome otro, sea desierta su casa y tome otro, su oficio. Aquí hay un ministerio, los ministerios son oficios, son dones entregados por Dios, los dones ministeriales, tanto el maestro, el profeta, el evangelista, el pastor, son los 5 ministerios que nosotros conocemos, ¿verdad? De los cuales hoy día la labor que ejecuta un pastor, ejecuta un evangelista, y la carencia de maestros, por eso que hoy día se han amontonado maestros, porque la iglesia careció de maestros, fueron como borrados. Yo decía, el problema de la iglesia, del nombre, fue que había, voy a explicar un poquito. Nosotros sabemos y conocemos el tema de la unicidad al revés y al derecho. Jesús es Dios. Aquí, y como se dice en buen chileno, y en la quebrada de aquí. Pero ese es el fundamento de nuestra doctrina. El fundamento, o sea, la base. Pero había que edificar, adoctrinar, ir por el mundo y adoctrinar. Entonces, cuando hablamos de adoctrinar es cuando profundizamos la Escritura. Lo que el Antiguo Testamento apunta, y por eso que aquí el mismo apóstol Pedro cita el Salmo 69, verso 25, y Salmo 109, verso 8. Fíjese, el Antiguo Testamento apuntaba a lo nuevo, por eso que ojalá que en el Señor esperamos que el recorrer este libro de Hechos nos dé mucho más claridad para entender el propósito de Dios con la iglesia, que hasta el día de hoy poco se ha entendido. Y tal como dice mi hermano, decía mi hermano, ¿cómo es la palabra que utiliza usted, hermano? Recién la dijo que cuando uno hace algo sin orar,
Usted lo dijo delante. Improvisar. Se improvisa mucho. El pragmatismo hoy día, para hacer trabajar el emocionalismo, sin doctrina. Sin doctrina. Por eso que es importante, yo creo que el estudio que nosotros estamos haciendo, para la gloria del Señor, va a abrir los ojos de muchos. Y eso es lo que la palabra provoca, que los ojos de la iglesia sean abiertos. Y ese es un detalle, hermano, con respecto a que, fíjense cómo actúan, los discípulos estaban en oración, los casi 120. Nosotros siempre hablamos de 120, pero aquí la Escritura dice, ¿cómo? ¿Cómo 120? No es una cifra, es como cuando decimos que 1000 años para el Señor son como el día de ayer. ¿Qué pasó? ¿Cómo? O sea, no hay, hermano, no hay, porque si marcara algo puntual, Dios no sería eterno. Si decimos que 1000 años para Dios son un día, no sería eterno, porque ya está marcado por el día. Los 1000 años de Dios está marcado por el día, está cuadrado. Entonces, por eso es que la Escritura siempre ocupa un símil. ¿Cómo? ¿Cómo? Eran como 120, no eran 120. A lo mejor eran más, a lo mejor eran menos, no lo dice la Escritura, pero habla una cifra. Y estos estaban reunidos en oración, ahí donde el Señor les había ordenado, como dijo mi hermano Leo al principio, ellos fueron obedientes, subieron ahí al aposento alto, estaban en oración, ¿verdad? Y le nace esto a Pedro, ¿cierto? Completar el número de los apóstoles, que son 12, que se hace referencia con respecto a esto, que son lo que representan las 12 tribus de Israel. Uno por cada tribu, así como los 12 patriarcas, ¿verdad? Y por eso que nosotros aseguramos escrituralmente que la cantidad de los apóstoles son 12 y no hay más. No hay más. El último apóstol en morir fue el apóstol Juan. Y el último apóstol llamado por Dios, fue el apóstol Pablo. José, por eso que después no se ve a este que eligieron acá, no se ve en acción. Pero sí, en el paso, ¿cierto?, del estudio que estamos haciendo, vamos a ver el llamamiento de Saulo de Tarso, ¿cierto?, que es Pablo, y ahí donde Dios dice, Jesucristo, ¿cierto?, le dice a Ananías que él es un instrumento escogido y él va a llevar, ¿cierto?, su nombre a los gentiles, a los judíos, a los reyes. Fue llamado con una misión especial. Entonces, quiero asentar esto para que ahora vamos a hacer un resumen entre los tres, hermanos amados, que quede claro que al día de hoy y ayer y hasta cuando murió Juan, los apóstoles siempre fueron 12 y no hay más, y que le quede claro a la iglesia del nombre. Yo sé que no voy a agradar a muchos con esto, pero nosotros estamos para agradar a los hombres, y ese es uno de los puntos que la iglesia tiene que corregir. La iglesia en nombre tiene que corregir, ya sea aquí en Chile y en los lugares donde se han mencionado apóstoles, más que nada dando tributo a los hombres. Yo soy muy respetuoso a lo que es los hombres que nos antecedieron, muchos hombres que nos antecedieron, pequeños hombres con un Dios grande, pero lamentablemente muchos se inclinaron a la idolatría y los exaltaron, y eso no es bueno, para la iglesia no es bueno. Nosotros debemos ser predicadores de la verdad y debemos también andar en la verdad. Amén. Este es el tema que yo pienso que está aquí en estos, desde el verso 12 al 26, que es, hermano, lo más puntual que tenemos en estos versículos. Ahora, mi hermano Alberto, vamos a resumir y concluir, ¿cierto? Este es como un programa de prueba, más o menos, como empezamos, ¿verdad? Creo que ha estado bien hasta ahora. Para que sepamos, el próximo viernes estamos nuevamente, hermano. Lo que pasa es que hoy día estamos pagando la deuda nomás. Estamos pagando la deuda. ¿Amén? Así que el viernes, con la ayuda del Señor, estamos con el capítulo 2 de Hechos. Amén. Y ahí vamos a asignar, ¿cierto?, los textos. Y ahora vamos a concluir, a resumir y a concluir. Mi hermano Alberto, Dios le bendiga. Amén. Saludamos a nuestros hermanos unicitarios
Temuco, de Jesús, amén. Y también a nuestro hermano Roberto Salgado, que siempre nos está ahí escuchando. Amén. Bueno, como resumen y conclusión, podríamos decir que hoy día la iglesia ha tomado muchas costumbres, como lo hicieron los judíos, ¿no es cierto?, que convirtieron los mandamientos de Dios en costumbre, y el Espíritu Santo es el gran ignorado en este tiempo. Somos, como lo dije delante, amigos de la improvisación más que de la investigación, como lo dice el escritor del libro de los Hechos, que es el evangelista Lucas, que en el primer tratado él investigó, ¿no es cierto?, que él, y lo hizo diligentemente, puso las cosas en orden, de las cosas que ciertísimamente ocurrieron. Él no admite duda de todo lo que ocurrió. Los discípulos humanamente pensaban que Cristo venía para instaurar un reinado terrenal. Se refirió mi hermano Leopoldo a ello. Y ellos no solamente estaban preocupados de que fuera un reino terrenal, había algunos interesados en ocupar cargos por ahí. Hay un afán un poco desenfrenado hoy en día por tener cargos. Y yo he repetido hasta el cansancio de que cuando el Señor en aquel día llame a sus siervos, no les va a decir, ven, buen apóstol, buen salmista, buen arcángel, buen pastor, sino que va a decir, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Y la palabra siervo viene del griego doulos o douloi, que significa esclavo, ¿no es cierto? Allá no va a existir, ven, buena jefa de Dorca, buen jefe de coro, no, ven, bien, buen siervo y fiel. Por lo tanto, esto nos dice que nosotros no debiéramos tener, lo dice la Escritura, un mayor concepto del que debiéramos tener de nosotros. Amén. Entonces, bajo la premisa de que otro tomó su oficio, nos muestra que aquí nadie es imprescindible, porque hay personas que tienen eso de ensalzarse mucho a sí mismos. Amén. No, si el culto estuvo maravilloso porque prediqué yo. ¿Ah? No, los himnos salieron, pero súper bueno porque estaba cantando. No existe eso, no existe para nada. Entonces, no improvisar, buscar la dirección del Espíritu Santo. Ahora, nuestro pastor dijo, tal vez no vamos a ser los más simpáticos, de hecho ya nos han tratado de resentido, pero es que Pablo mismo dijo, ¿qué busco pues ahora? ¿Agradar a los hombres? Ciertamente, si yo agradara a los hombres, ya no sería siervo de Jesucristo. Y no sé si ustedes, pero en mi punto de vista muy particular, nosotros hablamos más de la unicidad de lo que habla la Biblia. Amén. Pero me refiero no que hablemos más de lo que habla la Biblia en el sentido propio de la palabra, sino en lo reiterativos que somos. Amén. Y dejamos doctrinas esenciales que tienen que ser predicadas hoy en día, porque usted se encuentra, yo le digo, sí, se habla de unicidad, pero yo estoy seguro que muchos todavía, usted le dice, no, personas que tienen entendimiento, no, nosotros estábamos equivocados, no, la unicidad, no, si es esta la doctrina que vale, muchos dudarían. ¿Por qué? Porque no tienen un buen fundamento. Amén. Entonces, por lo tanto, yo le digo, y esto no absolutamente no es para mi gloria, como le digo, me tocó exponer la palabra en un servicio fúnebre y resulta que por ahí se acercó un amigo mío, me dijo, yo le agradezco, dijo,
por la claridad, le agradezco, dijo, por todo lo que usted dijo, porque se entendió y solamente hablé del rico y de Lázaro, ¿no es cierto? Porque le dije yo, hay muchas personas que dicen, ¿quién ha ido al infierno y ha vuelto? Para que diga que esto sea así. Y sería reencachado que pudieran ir al infierno y volver para después... No, pero uno quiso volver y no pudo. Amén. Así que, amigo mío, ahora que tiene vida, ahora que tiene salud, si usted siente el llamamiento de Cristo, no se demore más en aceptarlo. Al otro día, en el cementerio, me seguía dando las gracias por aquello. Por lo tanto, nosotros, más allá de la unicidad, que es súper importante, ¿por qué? Porque la Biblia dice, tú crees que Dios es uno, Amén. bien hace. Y Amén. dentro de todo lo que hacemos nosotros, que a veces está mal, si hay algo que hacemos bien, es creer que Dios es uno. Amén. Pero nuestra doctrina no está fundamentada solamente en torno a la unicidad. Porque ¿qué sacaríamos nosotros con ser unicista, ¿no es cierto? E ignorar la venida de Cristo, ignorar el Espíritu Santo e ignorar tantas realidades bíblicas. Entonces, como resumen, tenemos que orar, tenemos que dentro de lo posible ayunar, y hay algo que me llama poderosísimamente la atención del evangelista Lucas, que le indagó, se aseguró, se persuadió primero él mismo para poder luego persuadir a quienes leyeran esa carta o ese tratado que él estaba escribiendo. Bueno, acá tengo una pregunta, se lo digo con toda humildad, yo soy diácono de la iglesia, me están consultando que cómo se pueden comunicar conmigo, enviándome una solicitud de amistad solamente. A nombre de Alberto Catejo, o a nuestra página, disculpe pastor que use este espacio, Contendiendo por la Fe, Judas 1.3. Y este programa lo hacemos, nos hemos conocido a través del Facebook con nuestro pastor Pérez Ceballos, con mi hermano Leopoldo, y yo acepté estas conversaciones porque tanto mi hermano Leopoldo como mi pastor Pérez Ceballos, encuentro en ellos que sí tienen esa facultad dada por Dios de escudriñar la escritura, y lo encuentro bien detallista. Me gusta eso, cuando la persona no solamente lee, sino que escudriña la escritura. Como resumen y conclusión, diría que, ¿cuánto que se llama? Exactamente, acá dicen, sin la unicidad no hay salvación, pero es que nosotros podemos ser unicistas y a la vez no creer en otras realidades bíblicas. Entonces, la unicidad es muy importante, pero también no tenemos que dejar de lado otras doctrinas, es a lo que yo apunto. No digo dejemos de hablar de la unicidad, hablemos de la unicidad, pero también hablemos que nosotros no sacamos nada con ser unicistas si no practicamos la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Si tenemos que hablar del bautismo, tenemos que hablar de muchos temas que están escritos en la Biblia, porque la Biblia no solamente habló de unicidad, habló de unidad también en la iglesia, habló del amor fraternal y de otras cosas. No quiero extenderme porque no es el tema, pero yo no quiero decir que la unicidad no sea el acceso a la salvación, no es eso, pero que no es lo único que tenemos que conversar, porque o si no hubiésemos tomado el Shema Israel, Eloheinu Adonai Echad, y de ahí no saliéramos. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Así que por lo tanto estoy muy agradecido yo de participar con mi hermano Leopoldo, con mi pastor José Pérez Ceballos, y bueno, a nuestro hermano
Unicitario Temuco, pueden enviarme una solicitud de amistad, Alberto Catejo, y por ahí nos podemos contactar. Pastor. Hermano, bueno, hay unicitarios que tienen discoteca ahora, tienen color y todo, ya con luz y todo, y humo. Yo dije claramente que la unicidad es como cuando usted compra un terreno, el terreno es suyo, pero ahora tiene que edificarlo. Y hay diversas doctrinas que están ahí dentro de la Escritura. El apóstol Pablo dice, dejemos atrás los primeros rudimentos, la imposición de manos, el bautismo y vámonos más adelante. Eso es lo que no entienden. Lo que pasa es que cuando yo digo algo, hermano, del tema de que mucho se le dio a la unicidad, no es que estoy diciendo, estoy negando de que Dios es uno. Es que no se enseñaron otros temas en la iglesia. Y por eso que la iglesia hoy día es arrastrada por el emocionalismo, por el pragmatismo, por la religiosidad. Ese es el tema. Si usted lo citó en Santiago, tú dices que Dios es uno, bien hace. Los demonios también creen y tiemblan. O sea, ahí está la diferencia, que nosotros comunicistas no temblamos, los demonios sí. El problema es que nosotros debemos temblar. Nosotros debemos temblar. ¿Amén? Ese es el tema. Mi hermano Leo, resumen en conclusión. Ya, bueno, yo quiero hacer una precisión, mi hermano Alberto, pastor, si me lo permite. Ya, yo tengo que existe una diferencia entre oficio y ministerio, de donde cayó Judas. ¿Ya? Un ministerio es un servicio espiritual que Dios permite al hombre, ¿cierto? Y lo capacita para ese servicio. ¿Ya? En cambio, el oficio tiene que ver con un cargo. Por eso que Pedro, tal como lo leyó el pastor también, un poco apresurado, pensando, ¿cierto?, que había necesidad, porque recordemos que la labor de Judas era guardar la plata, no era otra cosa. Que físicamente, carnalmente, o sea, era muy buen cargo, porque nadie le tomaba cuenta, era lo que creía él. ¿Ya? Por eso cuando derramaron el perfume en el Señor, ¿ya? Dijo, oh, este es como de 300 denarios. Era casi el sueldo de un año de una familia. Sí. Porque un trabajador ganaba un denario diario y con eso tenía que alimentar a toda la familia. Entonces, dijo Judas, oye, lo hubiéramos dado a los pobres estos 300. Pero San Juan en el capítulo 12, en el verso 6, dice, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Ya? Entonces, no existe un ministerio, en la Escritura por lo menos yo no lo he encontrado, no sé si me equivoco y ustedes me pueden corregir, un ministerio para administrar los dineros. No existe un ministerio de eso. No. Yo conozco 5 ministerios, no sé. ¿Ya? Lo de Judas era un oficio. Y cuando el Señor llama al último apóstol, tal como lo han enseñado ustedes muy bien, ¿ya? Dice, ministrando cestos al Señor y ayunando, a diferencia de lo que hizo Pedro, dice, ministrando cestos al Señor y ayunando. Mire quién dijo, no lo dijo Pedro, no lo dijo Juan, no dijo el Espíritu Santo, sí. Apartadme a Bernabé. La orden fue precisamente del mismo Señor. Amén. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la hora a la que los he llamado. Él los llamó. Sí, amén. ¿No? No había que echar suerte, no había que apurarse, no había que apresurarse en reponer ningún oficio. ¿Ya? No era un ministerio. Pedro se equivocó en eso. Y ahí está la diferencia entre tener el Espíritu Santo y no tenerlo. Los reduccionistas, los que creen que hablar en lenguas, eso es el Espíritu Santo, ya están equivocados. Sí. ¿Ya? Ahí está la visión, ahí está la sabiduría de lo alto. El que tiene el Espíritu Santo puede tener visión y tiene que tenerla. Amén. ¿Ya? Y ustedes hablan de aquellos pastores o aquellos ministros que están ocupando un cargo, pero que no tienen visión. Y eso, de ese tema, ¿ya? Nosotros lo estamos conversando ahora, pero ese tema viene de mucho más atrás. Lo dijo Salomón cuando en el libro de Eclesiastés dijo, vi príncipes de a pie y siervos de a caballo. Y hoy día estamos viendo eso, ¿ya? Que los príncipes están de a pie y los siervos de a caballo. Los que debieran estar en honra los tienen abajo y los que debieran estar abajo están en los lugares de honra. ¿Ya? Pero aquí
retomo la escritura, dice, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, ¿ya?, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, ¿ya? Entonces, en esta escritura, en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, el verso 2 al 4, podemos ver cómo Dios lo comisiona a Pablo y a Bernabé, ¿ya?, que se llamaba Saulo, ¿cierto? Nunca dejó de llamarse Saulo, ¿ya? Solo que él tenía dos nombres porque él tenía doble nacionalidad. Era de madre judía y de padre romano, ¿ya? Y Pablo significa pequeño. Sí. ¿Ya? Entonces, él comenzó a usar el nombre de Pablo, ¿ya?, porque andaba predicando, ¿cierto? Y para evitar también un poco la persecución de los judíos, usaba el nombre de romano, ¿ya? Por eso que él pudo apelar a César, porque él era ciudadano romano, tenía doble nacionalidad, ¿ya? Entonces él usaba el nombre de Pablo. Y fue el Espíritu Santo, fue el Señor mismo el que ordenó, ¿ya?, para ponerlo en el último eslabón que faltaba. Judas no estaba considerado para el ministerio, Pablo sí. Y se lo dijo el Señor a Ananías, le dijo, ¿qué instrumento escogido me es este? Amén. Nunca dijo eso de Judas, ni de Matías, ni de ningún otro. No. Lo dijo de Pablo, pero lo dijo el Señor. Entonces hay una diferencia, hermano, entre oficio y ministerio. Y eso quería hacer esa precisión. ¿Ya? Un oficio, ¿cierto?, se refiere a un cargo, ¿ya?, de un nombramiento, ¿cierto?, de una estructura específica, pero un ministerio tiene que ver con un don, con un servicio espiritual. Por eso hay 5 ministerios y hay 12 apóstoles, no hay más, ¿ya? No es que Dios haya desechado a Matías, que salió echado suerte, no es que Dios lo haya desechado, simplemente que, tal como decía el pastor, se apresuraron, ¿ya?, y echaron suerte y no esperaron que Dios hablara. Cuando el Señor habló, él, sin necesidad de la ayuda ni de Pedro ni de ninguno, él dijo, apartadme a estos dos. Eso. Amén. Qué bueno el tema de los... ¿Me permite, No, con respecto a lo que ha dicho mi hermano Leo, Amén, pudiéramos decir entonces que Matías, como dice, tome otro su oficio, tomó el oficio y no el apostolado? Amén. Eso sí. Aquí tengo un comentario que hace nuestro hermano Daniel Vergara, que está en consonancia con lo que me estaba explicando. Dice, a todos los judíos no les aprovechó saber que Dios era uno. La mayoría cayó en idolatría. Amén. A eso, sin ningún ánimo de contender, me refiero yo, que la unicidad en sí, si nosotros seguimos en pecado, si no nos enseñan que debemos apartarnos del pecado, no nos sirve de nada. Perfecto. Yo soy unicista de tomo y lomo porque nunca conocí otra doctrina. Nací en la unicidad y siempre voy a ser unicista. Pero yo apunto a eso, que tenemos que aprender a erradicar muchas cosas que están mal hechas y que nos las enseñaron mal, como tampoco digo que hayan sido malintencionados quienes nos enseñaron. Lo que damos gloria a Dios es que hoy día, con nuevas luces, con nuevo conocimiento, con teología reformada, podemos, ¿no es cierto?, tratar de hacer las cosas más cercano a lo que nuestro Dios, y por la gracia y misericordia de Dios, podemos acercarnos más a lo que está escrito. Eso es el pensamiento, para que no haya, como confundió aquel hermano cuando dijo que solamente en otra iglesia existían esto, ¿no? Y nosotros lo hicimos en la del nombre también, y ya. Amén. No vale la pena conversar más de eso, pastor. Amén. Con respecto, bueno, alabamos al Señor, ¿cierto?, por este escritor Lucas, que se preocupó, ¿cierto?, en sus 2 escritos, en tanto como el primero como el segundo, en introducir muchos detalles importantes, ¿cierto?, para que la iglesia pueda enriquecerse con esos detalles, que son importantísimos. Aquí lo hemos visto en el capítulo 1, ¿verdad?, en cuanto a lo que estábamos hablando, el ministerio, el oficio, y cómo el Espíritu Santo empezó de un principio a guiar la iglesia, cómo fueron obedientes, ¿verdad?,
como poco a poco, ¿cierto?, los discípulos que todavía no entendían, porque la pregunta que les hace los discípulos, ¿restaurarás a Israel, el reino de Israel? En este tiempo ellos estaban politizados en un sentido, ¿ya? Pensando, ¿cierto?, que el reino, ese gran reino que fue interrumpido allá después de Salomón, porque ahí fue interrumpido el reino de Dios en la tierra, ¿verdad? Porque en el reino de David y Salomón fue el apogeo de Israel. Dios estaba ahí. Y fue interrumpido, ¿cierto?, después del tiempo de Salomón, donde se suceden tantos reyes, vinieron los imperios, la diáspora, lo podemos ver a través de la historia, que es maravilloso, que nos relata el Antiguo Testamento. El reino, de hecho, en las manos del hijo de Salomón, del rey Roboam. Roboam, claro, y de ahí claro, de ahí se dividió, ahí está. Y usted sabe que en una casa dividida no permanece. A ver, pero Israel ha permanecido por misericordia nomás hasta el día de hoy, porque sabemos que Dios tiene un pacto con ellos. Y con respecto a los ministerios, hoy día, hermano, hasta la iglesia del nombre se ha oído nombrar el ministerio de la música. Yo no sé si se lo agregaron, y estoy hablando de la iglesia del nombre, ni siquiera estoy hablando de la iglesia trinitaria. Hay otros ministerios que se están abocando ahí. ¿Por qué? Porque ahí está lo que mi hermano decía y lo que yo también recalco, hermano amado, que mientras no estemos doctrinalmente dotados con la escritura, vamos a dejar entrar cualquier cosa a la iglesia. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento cómo Israel se fue zafando o alejándose de Dios paulatinamente. El mismo rey Salomón. ¿Qué pasa, pastor? Perdón que lo interrumpa, pero ¿sabe lo que pasa? Que igual, por ejemplo, le ponen etiqueta a la escritura. El libro de los Hechos lo ponen como un libro histórico, ¿ya? He escuchado a muchos pastores, igual he escuchado, ¿ya? Lo ponen como un libro histórico, como de las cosas históricas que pasaron con los apóstoles, pero es un libro que está lleno de doctrina, el libro de los Hechos. Es que hay parte. El que es corto de vista no va a ver nunca nada. Por eso que en el ministerio, en el Antiguo Testamento, el enano no podía ministrar en el templo, porque el enano no iba a ver nunca lo que estaba más arriba. ¿Me entiendes? Entonces no podían tener tacha los sacerdotes, no podían tener tacha, porque si no, y hablaba ahí del cojo, el que tenía el ojo malo, ¿cierto? Y el que era enano, y así muchos enanos que no ven la grandeza, no ven la altura, la profundidad de Dios. Entonces enseñan estas cosas que a mí me indignan cuando escucho a alguien decir, ay, que un libro poético, un libro de proverbios, es palabra de Dios, no le pongan etiquetas. Es como cuando le ponen el título a un mensaje. Evocan el título, este título se va a llamar tanto, no sé, la espada de David, por ejemplo, y se encierran en eso. Entonces la iglesia no recibe nada, en el fondo la iglesia no recibe. Nosotros, dice la Escritura, en el mismo libro, cuando vamos a llegar más adelante, que perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la oración. Eso, hermano, la iglesia tiene que volver a eso. Este libro, de hecho, tal como usted dice, no es un libro, si bien es cierto, relata los hechos del Espíritu Santo con los apóstoles, pero aquí hay harta enseñanza, harta doctrina. Entonces, que no la podemos dejar de lado. El ciego no lo va a ver. Amén. El ciego no lo va a ver. Por eso además, disculpen, además que siempre se ha dicho, y yo también estoy de acuerdo con ello, que el libro de los Hechos todavía no se ha cerrado porque el Espíritu Santo todavía continúa orando. Amén. Se está escribiendo todavía. Entonces, el problema, hermano amado, que yo lo fui observando en lo personal, no sé si ustedes, pero en la iglesia del nombre por lo general siempre se predicó el Antiguo Testamento, siempre el Antiguo Testamento, que la piedra de David, que la danza de David, bueno, de hecho, hoy día se puede danzar porque David danzó. Que las trenzas de Sansón, ¿Perdón? Una vez danzó. Por eso le digo. Una vez. Por eso le digo, pero se pone como doctrina. Se hizo una doctrina. ¿Por qué? Porque nos abocamos tanto. No estoy diciendo que el Antiguo Testamento no se deba leer, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Pero el apóstol Pablo fue enfático en decir que lo antiguo fue escrito para nuestro conocimiento, para que nosotros no aprendamos a hacer como hizo Israel, como lo que hizo Israel con Dios. ¿Se fija? Porque ellos fueron malos con Dios, fueron perversos con Dios. El mismo Jeremías dice, de una nación tan perversa como esta no se va a vengar mi alma.
Entonces, la iglesia no puede tomar la postura. Entonces, si no le enseñamos a la iglesia doctrina, ¿cómo no? Hoy día hay predicadores, hermanos amados, que tienen doble estándar. No hay santidad. ¿Ah? Hay muchos indoctos. Cuando Pablo hablaba y decía que los indoctos que tuercen la escritura para la perdición de ellos mismos, incluso, y de los que lo oyen, ¿ya? Y alguien indocto es alguien ignorante, ¿ya? Y un ignorante no puede estar enseñando algo que es tan sublime como la palabra de Dios. ¿Usted lo dijo? Y me tomo de lo que dijo nuestro hermano Alberto, ¿ya? Que en definitiva ponen a cualquier persona que no tiene interés en verdad por escudriñar, no tiene interés, lo único que quiere es predicar. Son puros palabreros, tiradores de texto, pero no son predicadores, ¿ya? Un predicador se preocupa. Yo siempre me hago alusión a esto. Antiguamente no había ningún académico en la iglesia, era pura gente poco letrada, pero que tenía el Espíritu Santo, porque leían, apenas leían, y lo que leían, lo leían con fe, lo leían con temor de Dios. Entonces, se preocupaba. Cuando en sus predicaciones se notaba que había presencia ahí, ¿ya? Sin ir a la universidad, sin ir allá, sin ir acá, sin hacer seminarios ni nada, ¿ya? Pero Dios estaba con ellos. Y eso es lo que falta hoy en día, no preparar temas, como le llaman ustedes, a los temas. Decía recién, le ponen tema y le ponen otra etiqueta más, esta predicación se va a llamar tanto, no existían esas cosas. Lo que existía era el temor de Dios, y los que predicaban con temor. Eso, hermano, si el apóstol Pablo le aconseja a Timoteo, predica la palabra a tiempo, fuera de tiempo, exhorta la orgullo, porque eso va a llamar la presencia de Dios. Dios se va a manifestar cuando esté la palabra. Dios no se va a manifestar cuando no esté la palabra. Si no, se va a tener que inventar. Hoy día se fabrican pseudo avivamientos, se lo fabrican. Con la música, se hinta al pueblo psicológicamente para que llore, para que lo invitan al altar para que llore. Entonces, se fabrican, hermanos amados, los avivamientos. Ahora, ¿por qué no hay una presencia de Dios hoy día en la iglesia? Porque no está la palabra. Dios no va a estar donde no esté su palabra. Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio. El que decir que esté en mi nombre no es solamente decir, comenzamos este servicio, este culto en el nombre del Señor Jesús, y después, si te he visto, no me acuerdo con el Señor. Es lo que pasa en nuestros hogares también. Si eso es exacto, si nosotros no podemos tener la escritura abierta en el Salmo 91 en nuestra casa. Tenemos que leerla. Y hay creyentes que la tienen abierta en el Salmo 91 para espantar los demonios. Entonces, en la iglesia está pasando exactamente lo mismo. Entonces dijimos, 3 personas llenas del Espíritu Santo, 3 personas restauradas. ¿Qué es lo que es una restauración? Una restauración se provoca de un minuto para otro, de una persona que anduvo 3 o 4 meses en el mundo y habló 2 palabras de lengua y fue restaurado. Eso es una restauración. No sé si estoy equivocado yo, por hermano. Entonces, a lo más puede ser una manifestación del Espíritu de Dios, a lo más. Pero es una manifestación. Pero la restauración requiere de cambio. Y sí, requiere de arrepentimiento y cambio. Amén, pues tiene que haber corrección, porque recuerde que David no se la llevó peladita. David no se la llevó pelada. Por eso le digo. Y ojalá debatamos así los 3 al mismo tiempo. Hablemos los 3 al mismo tiempo. Vamos reforzándolo. Yo quisiera acotar, a propósito que se acordaron de David. David le dice al Señor todas las cosas malas que cometió. Sí. Y le dice, no me renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Él está viendo que mientras conserve, porque él cayó y notaba que no había sido restaurado. No. Y mientras no fuera restaurado plenamente, y mientras no hubiera cambios radicales dentro de su propia vida, él no estaba apto para enseñar a los transgresores. Por eso que dice, entonces, cuando tú hayas hecho esto conmigo, entonces enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores se convertirán a ti, cuando me convierta yo primero. Pastor, hermano, perdón, hermano, qué bueno que haya tomado ese punto. Nos quedan 8 minutos todavía de programa. Qué bueno que haya tomado ese punto, porque por ejemplo, el rey Ezequías fue al que le dieron 15 años, ¿cierto? Fue el rey Ezequías, ya. ¿Se acuerda cuando el profeta le fue a anunciar que iba a morir, que arreglara la casa? ¿Qué es lo que hizo Ezequías? Se volvió al muro, ¿cierto? Y dijo, Señor, acuérdate como yo he andado delante de ti. Les presentó su credencial.
Pero David nunca dijo, oye, acuérdate que tú me utilizaste para matar al gigante, acuérdate. No, dijo, contra ti solo he pecado. Se encontró indigno. Eso. Y eso es lo que hace falta hoy día, que nos encontremos en esa condición, que la iglesia reconozca esa condición que tiene hoy día, que lo está llevando cada día más a alejarnos del Señor. Y cuando hablo de iglesia también me estoy incluyendo yo. Amén. Y es por la falta... Justamente le quería decir eso, pastor, porque hoy en día tenemos muchos ministros que están ejerciendo un oficio dentro de la iglesia, pero no tienen ministerio. Amén. ¿Ya? Están ejerciendo un oficio, pero no hay ministerio, porque no se ve el ministerio en ellos. Y pueden tener mucha gente, pero el ministerio no está. Hay gente que va y viene a la iglesia, una rutina sin cambio, sin novedad de vida, ¿ya? Sin un encuentro real con Dios, porque no, el que está dirigiendo no está bien, ¿ya? Entonces se enseñan muchas cosas malas. Yo cuando escucho, que David pecó y que el adúltero fue adúltero, homicide, esto, ojo ahí, porque con la vara que medimos vamos a ser medidos, ¿ya? Habría que estar en los zapatos de David. Claro. No hay que ser, hay que recordarse que todo lo que digamos, sea bueno o sea malo, vamos a ser un día juzgados por nuestras palabras también. Es que ¿sabes lo que pasa, hermano Leopoldo? Cuando nosotros cuando yo cito el pecado de David, no lo cito con la intención de admirarme de lo que David dice, ojo, sino... yo me refiero a los que hablan descomedidamente. Claro, correcto. Los que correcto. llegan y ¿me entiendes? Yo estoy hablando en mi defensa. Lo que pasa es que yo lo que quiero mostrar, el espíritu que tuvo David, ese espíritu de humildad, ese espíritu de temor delante de Dios. Claro, porque David entró en una espiral de pecado, lamentablemente, que ni él lo entendía, por decirlo así, hasta que fue el profeta. Y cuando va el profeta, él reconoce, no se aparta, no se revela, o no le mandó a cortar la cabeza al profeta. No le mandó a cortar la cabeza. Yo me quiero poner, yo me quiero poner, yo no me pondría los zapatos de Natán, de partida. Para ir a decirle al rey pero el espíritu ahí que está en Natán, pero el profeta, le irvana bien la conversación, le irvana bien la historia y le toca el corazón a David porque le hace recordar que él fue pastor de ovejas con la historia. Sí. Y a veces, hermanos, lo olvidamos de dónde el Señor nos sacó. Lamentablemente nos olvidamos. Y eso nunca debíamos olvidarnos nosotros, de dónde el Señor nos sacó. Ahora, con respecto a los oficios y los ministerios, tiene toda la razón. Entonces, cuando hay un pastor que tiene oficio y aparece la palabra del Señor, sucede lo mismo que le pasó a Israel, pues se extrañó con Jesús. ¿Y de dónde? ¿No es el hijo de María, de José el carpintero? No, ¿de dónde saca santa enseñanza? No, ¿quién? Racismo. Racismo. Entonces, eso ocurre. Y el clasismo está muy presente en la iglesia de hoy en día. Ahora, lo peor, hermano, de esto, que se acallan esas voces. Los mandan a la banca. Los mandan a la banca. No los consideran. Y ahí está lo malo. Porque el que pierde, ¿sabe el que pierde? El pueblo. El pueblo. Y nosotros debemos considerar que somos ministros a la iglesia. Ministros a la iglesia. Tal como dijo mi hermano, muchos se pelean el título, se pelean el puesto, pero no lo saben llevar. No lo saben llevar. ¿Por qué? Porque ellos quieren ser de renombre, no el Señor. Mi hermano, estamos concluyendo este programa. Me gustó no sé a usted, pero me gustó el formato de esta discusión al final, de esta que todos hubiéramos opinado, ¿cierto? En general, cerrar. Y el viernes nos encontramos con el capítulo 2. Amén. Ahí les vamos a dar los versículos. Y bueno, los hermanos que puedan comentar ahí, que opinen, que nos envíen su comentario, si les gustó de esta forma, y los compartan el programa. Un saludo a mi hermana Rosa Cristina, que siempre está compartiendo. A la que he echado de menos, a la hermana Rosana Jara, ¿no? Roxana Jara le he echado de menos. Amén. Le compartí a la hermana Cecilia, hermana Roxana. Resulta que a veces no pueden abrir los archivos porque mi hermana Cecilia me comunicó por interno, no puedo entrar. Para que anunciemos que entren en la página ahí, Pastor José Manuel Pérez Ceballos, y ahí van a encontrarse
Sí. de forma más directa. Y lo otro, hermano, que tenemos el canal de YouTube, por si no lo ven acá, tenemos el canal de YouTube Conversando la Escritura. Se meten ahí en YouTube Conversando la Escritura y ahí salen todos los videos. Yo mañana o más rato subo el video y ahí queda para que lo vean y lo compartan también. Nos despedimos, ¿les parece? No sé si hay algo más que agregar. Sí. Agradecer a Dios y a esta generosa compañía que nos brinda mi hermana María Sobarzo, nuestro hermano unicitario de Temuco, Amén. nuestra hermana Rosa Cristina, nuestro hermano Daniel Vergara, bendecirle por ese tiempo que disponen, como disponen también su corazón para acompañarnos y acompañarnos en la oración y a la vez también colaborarnos con su punto de vista. Amén. Mi hermano Roberto Salgado también creo que estaba por ahí. Que no... Sí, mi hermano Roberto Salgado también está siempre nos escucha. Atento el oído. Bien, por hermano Leo. Despidámonos. Bien, un saludo a todas mis hermanas y hermanos que han estado conectados. No los veo, no tengo idea, pero me entero por mi hermano Alberto. Y obviamente que es un privilegio, me siento privilegiado de estar con ustedes porque aprendo y puedo también dar mi opinión en ciertas cosas y que les agradezco el espacio también porque hasta el día en que me muera pretendo seguir estudiando y aprendiendo. Gloria y qué mejor de siervos que tienen clara la película y no son emocionales. Amén. Bien, el viernes entonces el viernes nos reunimos nuevamente, hermano, a las 20:30. A las 6 de la tarde también hay un programa de las hermanas con mi hermana María Sobarzo, conversando la escritura para las hermanas. También le pasamos la propaganda, después le cobramos, hermana María, y también le vamos a pasar la cuenta del hermano Catejo por la página. Quisiera leer también, sí, yo tengo que pagar tributo. Un par de comentarios, dice nuestro hermano Daniel Vergara. Hay apóstoles actuales que tienen su matrimonio destruido. Y si no gobiernan su casa, ¿cómo pueden apostolar? Claro que sí, nuestra hermana María Sobarzo nos dice: el Señor Jesús le bendiga, mi pastor y hermanos Alberto y nuestro hermano Leopoldo. Gracias por la hermosa enseñanza. Significa que le gustó ese formato. Y nuestra hermana Rosa Cristina dice: por YouTube se lo comparto a los hermanos que no pudieron verlo en vivo. Y nuestro hermano Humberto Fuentes Álvarez dice: amén. Entonces aquí estamos en deuda con la hermana Rosa Cristina, tenemos que pagar los derechos por compartirnos en YouTube. Amén. Bien, hasta el viernes, hermano. Que el Señor Jesús le bendiga. Bendiciones para todos. Amén. Hasta el viernes. Bendiciones. Amén. Nos vemos. Si Dios quiere. Amén.